Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Boanerges Morán. Dios le bendiga, estimado hermano. Bienvenido una vez más para que juntos podamos seguir estudiando la palabra de Dios, así como está escrito. Vaya conmigo a San Juan capítulo 4, versículo 10. Nos dice la palabra del Señor: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Querido hermano, ¿alguna vez se ha preguntado lo que implica el hecho de ser salvo? El gran don de Dios a los seres humanos es sin duda alguna la salvación. Pero sucede que muchas veces, aun habiendo recibido la salvación, mediante un genuino arrepentimiento, los creyentes no han descubierto todavía todo lo que esta hermosa verdad implica, o todo lo que contiene en sí misma. Lo han recibido, están gozosos de poseerla, pero no saben cuál es la magnitud, el alcance de aquello que han recibido. No obstante, hermano mío, esto no significa que no sean poseedores de esta gran bendición, no. Solamente significa que aún no conocen la magnitud de aquello que han recibido, y por lo tanto no pueden gozarse plenamente en ello. Hermano mío, tenemos que abrir este fabuloso regalo y descubrir las grandes bendiciones que trae implícitas. Y es que muchos creyentes guardan por años y años este maravilloso regalo de Dios, gozosos de tenerlo, pero nunca lo abren, de tal manera que jamás llegan a conocer la grandeza del maravilloso don de Dios. Si conocieras el don de Dios, por lo menos hay 6 grandes bendiciones que implican el hecho de que somos salvos. En primer lugar, quiero decirles, hermanos míos, que ser salvo implica el hecho de que hemos sido regenerados. ¿Pero qué significa esto de que hemos sido regenerados? Déjeme decirle, estimado oyente, que la regeneración tiene que ver con la obra de Dios, que tiene lugar en la persona cuando él o ella nace de nuevo, al creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra regeneración se encuentra únicamente 2 veces en nuestras Biblias. Uno de los pasajes donde encontramos esta palabra es San Mateo 19:28, que nos dice: y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. También tenemos a Tito capítulo 3, versículo 5, que nos dice: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que entender un poco el significado de algunas palabras a fin de aclarar esto de la regeneración. En primer lugar, la palabra generación significa nacimiento, significa creación. Y por otro lado, la palabra regeneración significa nacer de nuevo, hacer nueva criatura, crear otra vez. La regeneración, hermanos míos, es necesaria, ya que el corazón del hombre no tiene remedio
y esto nos lo dice de una manera muy, pero muy amplia las Escrituras. Ahí en Jeremías capítulo 17, versículo 9, nos dice la palabra del Señor. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por otro lado tenemos a Salmos capítulo 4, versículo 2 y versículo 3 que nos dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, nos dice Salmos. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y Romanos capítulo 8, verso 7, también nos sigue diciendo lo mismo. Por cuanto los designios de la carne, nos dice el apóstol Pablo en Romanos, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Escuchó bien. No se sujetan a la ley de Dios, pero tampoco pueden hacerlo. La regeneración, digo, es necesaria, ya que el hombre no puede cambiar su corazón por sí mismo. Jeremías 13:23 nos dice el profeta: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Está preguntando. Así también se responde el profeta: ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Y Job, por su parte, en el capítulo 14, versículo 4, nos dice: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Y luego responde: nadie. Hermanos míos, la regeneración es necesaria, ya que el corazón del hombre no tiene remedio. La regeneración, digo, es necesaria, ya que el hombre no puede cambiar su corazón. Él no puede hacer nada para remediar esta situación. Lo que el ser humano necesita es un corazón nuevo. Lo que el ser humano necesita es una nueva creación, ser hecho de nuevo. Vea lo que nos dice Ezequiel capítulo 18, verso 31. Echad de vosotros, dice Ezequiel, todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? El profeta está diciendo: háganse ustedes un corazón nuevo y háganse un espíritu nuevo. Pero ya dijimos que el hombre no puede lograr esto por sí mismo. Esto solamente puede ser hecho por Dios. Por eso, en el Salmo capítulo 51, versículo 10, tenemos al profeta elevando su oración, sabiendo que solo Dios puede hacer esta obra. Y él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Solamente Dios puede hacer esta obra en el hombre. Una de las preguntas que debemos hacernos al meditar en este tema es: ¿y cuál es la fuente del nuevo nacimiento? Hermanos míos, el nuevo nacimiento, déjeme decirle, proviene totalmente de Dios. No hay ni una sola parte que venga de otro lugar. No, el nuevo nacimiento es una obra de Dios. Por eso en San Juan capítulo 1, versículo 13 nos dice la palabra del Señor: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está hablando a aquellos que han sido hechos nueva criatura. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este versículo nos enseña que somos nacidos de Dios. Entonces debemos de entender que el acto de la regeneración es algo sobrenatural. El hombre no puede crear vida natural, ni mucho menos puede crear vida sobrenatural. Él no puede crear vida eterna. Él no puede regenerar a sí mismo. Tampoco puede regenerar a su prójimo. El nuevo nacimiento es, hermanos,
algo que es hecho por Dios. Somos nacidos de Dios. Pero el nuevo nacimiento también es un acto de la soberanía de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Es algo que Dios quiere hacer. Es algo que Dios en su voluntad ha decidido hacer. Por eso Santiago capítulo 1 y versículo 18 nos dice, Él de su voluntad. ¿Escuchó bien? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Pero no olvide, Él de su voluntad. El nuevo nacimiento es algo que proviene de la voluntad de Él. La voluntad soberana de Dios, específicamente expresada en las Escrituras, es la de que todas las personas que crean en su Hijo Jesucristo tengan vida eterna. El nuevo nacimiento, hermanos míos, es entonces una obra de Dios. El nuevo nacimiento es un acto soberano de Dios, pero también el nuevo nacimiento es obtenido a través del Espíritu de Dios. Por eso Tito capítulo 3 y versículo 5 nos dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esta obra es hecha por la voluntad de Dios, es un acto soberano de Dios, pero es algo hecho a través del Espíritu de Dios. San Juan capítulo 3, versículos 5 y versículo 6 nos dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor Jesucristo está diciendo que lo que es nacido de la carne es carne y va a seguir siendo carne, y nunca puede llegar a ser del Espíritu. Pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Juan declara que debemos nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Hay dos interpretaciones posibles con respecto a lo que quiere decir nacer del agua. Algunos piensan que se refiere a la palabra de Dios. El agua es usada aquí, dicen ellos, como símbolo de la palabra. Efesios capítulo 5, verso 26, nos dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, nos dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Somos renacidos, somos nacidos de nuevo, somos hechos nueva criatura, no de una semilla corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios, dice Pedro, que vive y permanece para siempre, que es eterna. Ahora bien, la salvación viene por oír la palabra de Dios, lo sabemos. Romanos capítulo 10, verso 17 nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, algunos también piensan que nacer del agua se está refiriendo al nacimiento físico. Y quiero decirles, hermanos míos, que esta interpretación es la que mejor calza con el contexto, ya que la palabra del Señor nos dice, todo lo que es nacido de la carne, carne es. Ahí tenemos el nacimiento del agua, el nacimiento natural. Y luego dice, todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tenemos aquí el nacimiento espiritual. Alguien una vez dijo, si usted solo nace una vez, morirá 2 veces. Pero si usted nace 2 veces, solo puede morir una vez. ¿Qué le parece esto? La naturaleza del nuevo nacimiento, por otro lado, hermanos míos, quiero decirles que la regeneración es definida como la generosa obra de dar vida
de parte del Espíritu Santo, por la que Él imparte la nueva naturaleza. Y ésta se lleva a cabo a través de la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos míos, en el acto de la regeneración hay dos cosas que debemos de tomar en cuenta. En primer lugar, el acto de la regeneración involucra la participación del creyente en la naturaleza divina. ¿Qué estamos diciendo? Que cuando el hombre es nacido de nuevo, que cuando el creyente, cuando aquella persona que pone su fe en Cristo, nace de nuevo, viene a participar de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído, dice Pedro, de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Hermanos, la regeneración es en verdad un acto sobrenatural. Y es que el hombre no tiene participación. Cuando el hombre cree, Dios lleva a cabo la obra. Debemos de entenderlo como un milagro. Es el milagro de la vida. En 2 de Corintios capítulo 3, verso 18 dice, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, esta es una obra de Dios, es un milagro de Dios en la vida, en el corazón del hombre. Efesios capítulo 4, verso 24 nos dice, y vestíos del nuevo hombre, creado, escuche esto, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La palabra de Dios, hermanos, nos aclara esto. En Hebreos capítulo 12, verso 10 nos dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, hablando de nuestros padres terrenales, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando del Padre Celestial, pero para lo que nos es provechoso, escuche, para que participemos de su santidad. Cuando nacemos de nuevo, por medio de la regeneración venimos a participar de la naturaleza divina, es lo que estamos diciendo. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 2. Juan dice, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, dice Juan, que cuando Él se manifieste, cuando está diciendo cuando Él se manifieste, está refiriéndose a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ah, hermanos míos, qué interesantes son todas estas preciosas verdades que podemos encontrar en la palabra de Dios acerca del nuevo nacimiento. En la generación natural, la vida se comunica de los padres a los hijos, pero en la regeneración, o sea, en el nuevo nacimiento, la vida se comunica del Padre espiritual a los hijos espirituales. El primer nacimiento es la naturaleza humana. Lo que es carne va a seguir siendo carne. El segundo nacimiento es la naturaleza divina. Lo que viene del Espíritu, Espíritu es. En ambos nacimientos, ya sea en el primer nacimiento y en el segundo nacimiento, el Hijo no tiene absolutamente nada que ver. Son los padres. En el primer nacimiento es por la voluntad del Padre humano, por la semilla corruptible. Pero en el segundo nacimiento es por la voluntad del Padre celestial, por la semilla incorruptible. Hermanos, espero que entendamos perfectamente todas estas cosas y entendiendo estas cosas podamos gozarnos en lo que implica el hecho de ser salvos. Porque el hecho de ser salvos implica que hemos sido regenerados. El espíritu del hombre
natural está muerto, está separado de Dios. Pero Dios nos ha dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 5. Y Él, dice el apóstol Pablo, os dio vida, hablando a aquellos hombres y mujeres que habían creído en Cristo. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego dice el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Como dije, el espíritu del hombre natural está muerto. Nacemos separados de Dios, pero recibimos la vida por la voluntad de Dios, a través del poder de Dios. Esto es, hermanos míos, una nueva creación. Es crear de nuevo. No es remendar lo viejo, sino hacer nuevo, totalmente nuevo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Escuchó lo que dice la palabra de Dios? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas han venido a ser hechas nuevas. Cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo, somos regenerados, somos creados nuevamente en Cristo Jesús. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2 y versículo 10. Dice la palabra del Señor, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos míos, Dios no busca trabajar en el hombre viejo. Lo que es carne va a seguir siendo carne, pero Dios nos hace nueva criatura cuando venimos a Cristo. Cada uno de nosotros que ha puesto su fe en Cristo ha sido hecho nueva criatura, y ser salvos implica esta preciosa verdad, que hemos sido regenerados. Todavía hay algunas cosas que nos falta de aclarar en este punto de nuestro estudio, pero el tiempo lamentablemente se nos ha terminado. Yo le invito, estimado oyente, para que juntos continuemos en este interesante estudio de la palabra de Dios. Hasta pronto, Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.